Bienvenido a lo nunca contado. A lo largo de los siglos, arqueólogos e historiadores han desenterrado restos de civilizaciones perdidas. Nunca sabes lo que vas a desenterrar y es agradable, tranquilo y pacífico, pero hay momentos en los que es muy emocionante cuando encuentras esa cosa, resolviendo el rompecabezas del pasado de la humanidad. Sin embargo, entre los escombros y el polvo se encuentran artefactos que desafían toda explicación, descubrimientos que amenazan con reescribir el tejido mismo de la historia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de hallazgos arqueológicos prohibidos a lo largo de la historia? ¿Y quién decide qué descubrimientos están fuera del alcance de los investigadores? ¿Y qué motivaciones podrían tener? Únase a nosotros mientras nos desentrañamos. Se prohibió estudiar 20 hallazgos a arqueólogos e historiadores para no reescribir la historia. Número 20. La pirámide chirriante. Construida alrededor del año 1100 después de Cristo, esta pirámide guarda dentro de sus muros de piedra un cautivador enigma auditivo. Uno se para al pie de sus altas escaleras y aplaude. Un sonido extraordinario reverbera, un sonido que recuerda al canto sagrado de los pájaros claros, profundamente venerado en la cultura maya. Lo que hace que esta experiencia auditiva sea aún más intrigante es el diseño único de la pirámide. Cuenta con 4 escaleras, cada una adornada con 91 escalones, sumando un total de 365 escalones. Un reflejo directo de los días del calendario maya, esta simetría arquitectónica no es solo para mostrar. Desempeña un papel fundamental en la creación del misterioso chirrido. Cuando el sonido de los aplausos llega a la fachada de la pirámide, no topa con una pared sólida. En cambio, baila entre cientos de pequeños pasos, provocando una sinfonía de ecos. Estos ecos, que varían en la distancia recorrida, se entrelazan entre sí, creando una cascada de sonidos. Los pasos más bajos producen ecos rápidos y agudos, seguidos de cerca por intervalos más largos de ecos más graves procedentes de los pasos más altos. Este cambio gradual de tono refleja el melodioso canto de un pájaro. Hasta el día de hoy, el fenómeno sigue oculto como un misterio. ¿Fue este chirrido una mera coincidencia de diseño arquitectónico o una creación deliberada de los antiguos constructores? La respuesta se nos escapa, añadiendo otra capa de intriga a esta cautivadora pirámide en el corazón de México. Número 19. Misterio de la piedra rúnica de Kensington. En el año 1898, en el corazón de Minnesota, ocurrió un hecho extraordinario que pintó un claro cuadro de intriga histórica. Imagínese a un simple granjero llamado Olaf Omen, trabajando duro en su tierra, quitando árboles y tocones rebeldes. En medio de su labor, algo extraordinario llamó su atención, una piedra de gran tamaño situada entre las raíces de un pequeño árbol. Pero esta no era una piedra cualquiera. Contenía en su interior una escritura misteriosa, un mensaje críptico esperando a ser descifrado. Con la altura de una regla y un ancho similar al de una pantalla de ordenador, la piedra no solo era imponente en tamaño, sino también en peso, y su significado inicialmente escapaba a la comprensión de los augurios. Durante 9 largos años, el misterioso mensaje siguió siendo un enigma hasta que Ymir R. Holland finalmente desentrañó sus secretos. Tallada en su superficie, había una historia de góticos y noruegos que se embarcaban en una audaz exploración de un terranova llamado Vinland. Esta revelación sacudió los cimientos de la historia, sugiriendo la posibilidad de que los vikingos pudieran haber atravesado el vasto Atlántico mucho antes del famoso viaje de Colón. Sin embargo, el escepticismo persistió en las mentes de algunos, lo que puso en duda la autenticidad de la narrativa de las piedras rúnicas de Kensington. Número 18. Máscaras funerarias antiguas. En el corazón de Siberia se ha desenterrado un descubrimiento extraordinario, cubierto de misterio y hielo, máscaras funerarias antiguas, cada una de las cuales cuenta una historia tan escalofriante como los vientos siberianos. Talladas con cuidadosa precisión y adornadas con diseños intrincados, estas máscaras han surgido de antiguos túmulos funerarios y sirven como testigos silenciosos de rituales olvidados hace mucho tiempo. Elaboradas con un arte innegable, estas máscaras ofrecen una visión inquietante de las creencias sobre la vida futura de una enigmática cultura antigua. Sin embargo, no es solo su belleza lo que cautiva, sino también las irregularidades en su artesanía y símbolos que encienden la controversia entre historiadores y arqueólogos. A medida que los expertos profundizan en el misterio, abundan las preguntas. ¿Quiénes eran los individuos detrás de estos rostros? ¿Por qué algunas máscaras desafían la iconografía conocida de las tribus siberianas? ¿Podrían ser estos artefactos restos de una civilización siberiana perdida? Una civilización que potencialmente
potencialmente podría remodelar nuestra comprensión de la historia antigua de Eurasia. Sin embargo, en medio del entusiasmo por este descubrimiento innovador, hay rumores de disensión. Ciertas fuerzas prefieren que estas máscaras sigan siendo enigmáticas por temor a las revelaciones que puedan traer. Sin embargo, la belleza de desentrañar los secretos escondidos dentro de estas antiguas máscaras funerarias resulta demasiado irresistible para aquellos decididos a descubrir la verdad. Número 17. La Cueva de Sandia. En lo profundo de la escarpada extensión de las montañas Sandia, cerca de Albuquerque, Nuevo México, se encuentra una joya escondida conocida como la Cueva Sandia. Esta extraordinaria caverna no es una cueva cualquiera, es un sitio de inmensa importancia histórica, designado como Monumento Histórico Nacional. Su atractivo no se limita solo a la arqueología, posee un rico tejido de importancia cultural para varios grupos de pueblos. En la década de 1930, un arqueólogo llamado Frank Heben profundizó en sus profundidades y desenterró hallazgos sorprendentes que cambiaron nuestra comprensión de la antigua ocupación humana en América del Norte. Contrariamente a las creencias anteriores, las excavaciones de Gibbons revelaron que los humanos habían habitado dentro de la cueva mucho antes de lo imaginado. Sin embargo, sus descubrimientos no estuvieron exentos de controversia, ya que algunos miembros de la comunidad científica plantearon dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, la intriga que rodea a la Cueva de Sandia persiste. Los techos de la cueva son prueba de su pasado antiguo, con leves rastros de ennegrecimiento por eones de humo, lo que indica su uso como refugio a lo largo de generaciones. Desafortunadamente, el paso del tiempo no ha sido del todo amable con esta maravilla histórica, ya que el vandalismo y los grafitis dañan sus paredes, lo que ha provocado esfuerzos de conservación para proteger su integridad. Para aquellos atraídos por explorar los misterios ocultos dentro de la Cueva de Sandia, la preparación es clave. Es esencial llevar equipo de senderismo adecuado, ya que el sendero que conduce a la cueva es accidentado e implica un ascenso desafiante y una escalera circular de metal que guía a los aventureros hasta su desembocadura. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, ya que dentro de la cueva aguarda una vista impresionante del cañón Lis. Número 16. Spanish Hill. Si vive cerca de Pensilvania, es posible que haya oído hablar de la intrigante colina española situada cerca de C, en Atenas, en el punto de convergencia de los ríos Chim y Sassana. Este lugar ha capturado la curiosidad de la gente durante años. Desde un punto de vista geológico, Spanish Hill se destaca como una formación glacial de cima plana que se eleva más de 230 pies sobre la vecina llanura aluvial del río Chemung. Cubriendo aproximadamente 10 acres, presenta un sorprendente contraste con el paisaje circundante. Su posición estratégica lo convirtió en un lugar vital para los indios Sana y muy posiblemente sirvió como uno de los asentamientos más grandes de la zona. A pesar de su importancia, los orígenes del nombre de las colinas españolas y su significado histórico siguen ocultos en el misterio. Los primeros exploradores europeos se sintieron atraídos por este sitio, uno de los primeros lugares que encontraron en Pensilvania. Los nativos americanos locales supuestamente se referían a él como Ispin o Spin, pero el significado exacto detrás de estos nombres sigue siendo difícil de comprender. Las excavaciones y estudios realizados en Spanish Hill han revelado un tesoro de artefactos nativos americanos, lo que subraya su importancia histórica. Sin embargo, en lugar de resolver debates, estos descubrimientos solo han alimentado más especulaciones sobre la verdadera naturaleza y significado del sitio. En esencia, Spanish Hill es una prueba de la rica historia y el enigmático encanto del paisaje de Pensilvania que atrae a mentes curiosas a desentrañar sus misterios y reconstruir su historia. Número 15. Piedra del Decálogo de las Lunas. A finales del siglo XVIII, se hizo un descubrimiento notable cerca de las Lunas, Nuevo México, un lugar rodeado de misterio e historia. Hidden Mountain, a unas 35 millas de la bulliciosa Albuquerque, guardaba un secreto que desconcertaría e intrigaría a los estudiosos en los años venideros. Fue aquí donde una enorme roca, conocida como la Piedra del Decálogo de las Lunas Perdidas, se encontraba silenciosa pero poderosa, con marcas que parecían hacer eco de la antigua escritura hebrea. Estas marcas, como una versión condensada de los sagrados 10 mandamientos, estaban grabadas en la superficie de la piedra, insinuando una conexión con un pasado lejano. En 1933, el profesor Frank Hibbins, un ávido entusiasta de las reliquias antiguas, tropezó con esta enigmática roca. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando un joven cazador de tesoros lo descubrió por primera vez. A pesar de que los escépticos señalaron discrepancias en la puntuación de las inscripciones, el lingüista Barry Fall defendió su autenticidad
autenticidad, señalando que la puntuación se alineaba con las antiguas normas de escritura. Sin embargo, otros descartaron estas irregularidades como evidencia de falsificación, mientras que algunos las vieron como parte de un misterioso rompecabezas esperando ser descifrado. La importancia de la piedra perdida del Decálogo de Lunas radica en su potencial para reescribir la historia. Algunos creen que insinúa una llegada temprana de individuos de Israel a Estados Unidos, una noción que desafía las narrativas convencionales de exploración y descubrimiento. Número 14. Cuña de aluminio de Ayud. La cuña de aluminio encontrada en Ayud sigue siendo un enigma desconcertante en el mundo de la arqueología, descubierto muy por debajo de las capas de suelo cerca de la ciudad rumana en 1974. Este artefacto, que data de hace más de 10.000 años, desafía todas las explicaciones convencionales y deja a los expertos rascándose la cabeza. Lo que distingue a este descubrimiento no es solo su antigüedad, sino su composición. Elaborado a partir de una mezcla de aluminio, un material que se cree que está fuera del alcance de las civilizaciones antiguas, desafía la línea temporal misma del avance tecnológico humano. El aluminio, conocido por su uso generalizado en los tiempos modernos, solo estuvo disponible en el siglo XVIII. Sin embargo, aquí tenemos una cuña diseñada con precisión que se asemeja a piezas utilizadas en aviones contemporáneos enterradas bajo tierra antigua. Es una paradoja envuelta en un enigma y evidencia del ingenio de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, oculta en el misterio. Este descubrimiento no solo cuestiona nuestra comprensión de la historia, sino que también desafía la estructura del tiempo mismo. Número 13. Las piedras eléctricas. La reciente revelación de piedras extraordinarias encontradas en las profundidades de Monono, Congo, ha encendido la intriga y la fascinación mundial. Este cautivador descubrimiento se produjo a través de un video en línea de amplia circulación en el que los habitantes locales tropezaron con estas peculiares piedras y revelaron un fenómeno realmente sorprendente. Al presionar estas piedras juntas, estallaron chispas relacionadas con el deslumbrante espectáculo presenciado durante la soldadura de metales. Estas piedras poseen una belleza enigmática caracterizada por su apariencia brillante y nublada y un poder inexplicable que desafía la comprensión convencional. A medida que el vídeo se difundió por internet, desató una oleada de especulaciones y conjeturas. Algunos entusiastas establecieron paralelismos entre estas piedras y el metal vibranium, fabricado e ilustrado en los cómics y películas de Black Panther, generando visiones de maravillas futuristas. Otros se preguntaron si estas piedras albergaban minerales no descubiertos o elementos que apuntaban a posibles revelaciones científicas innovadoras. Un video particularmente intrigante mostraba una pequeña piedra conectada a una bombilla mediante cables, supuestamente iluminando la bombilla con una mera fracción de estas piedras capaces de alimentarla durante unas asombrosas 72 horas. Quizás la demostración más sorprendente capturada en el video ilustra dos piedras más grandes soldando efectivamente una herramienta, una hazaña que aparentemente desafía las leyes fundamentales de la energía. Sin embargo, en medio del asombro y el asombro, persistió el escepticismo. Los escépticos especularon que los videos podrían ser ilusiones inteligentemente organizadas que cuestionaban la incredulidad de las piedras que poseían energía eléctrica inherente. Los expertos advirtieron que no se debe sacar conclusiones precipitadas que sugieran explicaciones alternativas, como la implementación de fuentes de energía externas o técnicas sofisticadas de edición de video, lo que arroja dudas sobre la autenticidad de estos fenómenos electrizantes. Número 12. Viejas huellas humanas. Durante los tranquilos días del verano de 2002, los investigadores tropezaron con un sitio extraordinario cerca del tranquilo pueblo de Trullos, huellas antiguas grabadas en la superficie de una roca. Estas huellas tenían un extraño parecido con las de un ser humano, lo que provocó una ola de entusiasmo entre los arqueólogos. Marcó un momento crucial en la historia arqueológica, ya que estas huellas parecen ofrecer un vistazo a una era pasada, hace unos 5.7 millones de años. La sorprendente similitud con las huellas humanas insinuaba la existencia de una especie que vagaba por la Tierra mucho antes de que surgiera el Homo sapiens. Pero la intriga no quedó ahí. Estudios recientes han retrasado aún más la edad de estas huellas, sugiriendo que pueden tener alrededor de 6 millones de años. Para poner esto en perspectiva, estas huellas son muy anteriores a las famosas huellas de Lucy encontradas en Tanzania por un margen significativo. Las huellas de Lucy tienen apenas 3.2 millones de años, lo que resulta particularmente fascinante
de estas huellas es su forma. Tienen un parecido notable con los pies humanos modernos, con 5 dedos distintos sin ningún signo de garras. La alineación del dedo gordo corre paralela a los otros dedos del pie, y hay una bola notable en la base del pie, que contrasta con las huellas de simios no humanos que se parecen más a una mano que a un pie con el dedo gordo, sobresaliendo hacia un lado. Número 11. El misterioso descubrimiento del dicho. En el sombrío abrazo de la década de 1880, se desarrolló una sorprendente revelación arqueológica que encendió la curiosidad y el asombro entre un grupo de atrevidos estadounidenses en un túmulo oculto a los ojos de la modernidad, descubierto repentinamente por intrépidos exploradores. Lo que había dentro era nada menos que extraordinario, un tesoro de peculiares restos humanos cubiertos por el misterio de los siglos. Entre estos esqueletos antiguos se encuentran unos sorprendentes cráneos adornados con protuberancias óseas relacionadas con cuernos, elegantemente colocados a unos 5 centímetros por encima de las cejas. Estos cráneos, que alguna vez pertenecieron a hombres aparentemente comunes, llevaban una misteriosa corona de hueso que evocaba una atmósfera extraña. Pero eso no es todo. Estos restos esqueléticos susurraban historias de gigantes de más de 7 pies de altura, enterrados alrededor del año 1200 después de Cristo. Semejante revelación no fue una hazaña cualquiera. Fue necesaria una liga de distinguidos anticuarios para orquestarlo. Entre ellos se encontraba el Dr. G.P. Donahoe, un dignatario del estado de Pensilvania, junto a Ab Skinner, un intrépido explorador procedente del American Investigating Museum, y W.K. Moorhead, de la Academia Phillips de Massachusetts. Curiosamente, esta no era la primera vez que tales enigmas surgían en América del Norte. A lo largo del siglo XIX, surgieron cráneos asombrosos similares en varios lugares como Wellsville, Nueva York, y una aldea minera cerca de El Paso, Texas. Históricamente, los cuernos simbolizaban el poder y adornaban figuras legendarias como Alejandro Magno e incluso figuras bíblicas como Moisés. Número 10. Misteriosos cráneos con cuernos. En lo profundo de una parte oculta de Pensilvania, enclavado en medio de un espeso bosque y arbustos enredados, un descubrimiento notable conmocionó a la comunidad arqueológica. Mientras se retiraba cuidadosamente la tierra, surgió un hallazgo extraordinario, una colección de cráneos como nunca antes se había visto, adornados con cuernos que sobresalían de sus frentes. Inicialmente descartado como una posible broma, una investigación posterior reveló la innegable autenticidad de estos restos esqueléticos. Data del siglo XVIII. La revelación de estos cráneos con cuernos provocó una profunda reevaluación de las narrativas históricas establecidas. Las teorías que rodean sus orígenes son tan enigmáticas como los propios cráneos, lo que generó una serie de extrañas especulaciones, algunas conjeturas de que podrían haber pertenecido a una tribu olvidada o a un culto antiguo, posiblemente practicando una forma de alteración del cráneo similar a las costumbres de vendar la cabeza que se observan en ciertas culturas. Otros reflexionan sobre la posibilidad de una irregularidad genética no documentada previamente. A pesar de un examen exhaustivo, la verdadera génesis de estos cráneos con cuernos sigue siendo un misterio, lo que invita a la fascinación y las conjeturas infinitas de historiadores y arqueólogos por igual. Número 9. Antártida. En 1929, durante la conversión del palacio ejemplar más importante de Estambul en museo, se hizo un descubrimiento intrigante. Entre un montón de objetos olvidados desenterrados durante la renovación, un trabajador se topó con un mapa de pergamino particularmente intrigante. Este mapa, identificado más tarde como creación de la raza Piri, un almirante y cartógrafo otomano, llamó la atención no solo por su antigüedad, sino también por sus notables detalles. Extraído de los viajes de Cristóbal Colón y otras fuentes históricas que se remontan a 1513, el mapa se destacó como uno de los primeros documentos supervivientes que presenta las Américas. Lo que lo hizo aún más cautivador fue su curiosa representación de lo que parecía ser la Antártida, un continente que no se descubrió oficialmente hasta 1820, más de 300 años después de que Piri Reis elaborara el mapa. Esta enigmática representación ha encendido debates y especulaciones en curso. Algunos especulan que el mapa sugiere una civilización antigua con conocimientos que superan los del siglo XVI. Otros proponen que Piri Reis podría haber compilado el mapa a partir de fuentes aún más antiguas, insinuando exploraciones de la Antártida antes de su descubrimiento oficial. Sin embargo, escépticos y estudiosos sostienen que la representación de la Antártida podría ser un malentendido o una inclusión accidental, quizás basada en un conocimiento geográfico incompleto de la época.
Número 8. Códice Grolier. En 1965 se hizo un descubrimiento intrigante en México, un libro misterioso, desgastado y desgastado, con 11 de sus páginas dañadas. Este libro, aunque parecía un códice antiguo, no fue inmediatamente aceptado como auténtico. Este escepticismo era comprensible dada la prevalencia de artefactos arqueológicos falsificados durante esa época. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la autenticidad del libro fue objeto de un escrutinio más detenido. Científicos e investigadores realizaron diversas pruebas y estudios para desvelar sus misterios. Una de esas pruebas, la datación por radiocarbono, reveló fechas consistentes con el siglo XI o XII. Además, la identificación de ciertos ingredientes clave, como malla, azul y buscapersonas, coincidía con los materiales comúnmente utilizados por la civilización maya. Estos hallazgos solidificaron gradualmente el estatus del libro como un artefacto genuino, reconocido hoy como el Códice Grolier, una prueba de la antigua civilización maya. El contenido de este códice es tan intrigante como sus orígenes. Cada página representa una deidad de pie mirando hacia la izquierda, acompañada por una columna de signos diarios repetidos a lo largo del lado izquierdo. Además, el códice registra cuidadosamente los movimientos celestes de Venus, un aspecto significativo de la cultura maya retorcido con sus rituales y sistemas de calendario. En esencia, el Códice Grolier representa un vínculo tangible con el enigmático mundo de los mayas, ofreciendo vislumbres de sus creencias, prácticas y profunda comprensión del cosmos. Número 7. Los misterios de Acamboro. En lo profundo del corazón de la región de Acamboro, en México, se encuentra una historia cautivadora que desafía las creencias convencionales e invita a los curiosos a buscar la verdad. En 1944, Waldemar Julius Rudd desenterró un tesoro de 33,000 figuras de Acambaro, esculturas de cerámica delicadamente elaboradas que representan una multitud de criaturas que van desde dinosaurios hasta humanos. Este asombroso descubrimiento provocó acalorados debates cuando sus defensores lo señalaron como evidencia de la coexistencia de dinosaurios humanos, atreviéndose a cuestionar los cronogramas científicos establecidos y las interpretaciones del Génesis. Sin embargo, en medio de la pasión por el descubrimiento, el escepticismo proyecta su sombra. Los escépticos cuestionaron la autenticidad y las motivaciones detrás de los hallazgos de Rudd. Un inmigrante alemán llamado Jules Rudd y un apasionado joven creacionista de la Tierra llamado Dennis Swift defendieron el descubrimiento, sugiriendo conexiones antiguas entre civilizaciones como la egipcia y los dinosaurios. Sin embargo, el cuidadoso examen del arqueólogo Charles C.D. reveló que las figuras eran falsificaciones modernas y no reliquias antiguas. La saga continuó sucediendo, atrayendo seguidores como Charles Hapgood y Don Patton, junto con la intriga del estimado autor Earl Stanley Gardner. En medio de técnicas de citas contradictorias, las pruebas iniciales apuntaban a la antigüedad, pero más tarde fueron contradichas. Gary W., la investigación de Cabo y Mark Shawn descubrió disparidades en las temperaturas de cocción y la falta de fiabilidad de las fechas, ocultando aún más la historia en el misterio. Número 6. Arte rupestre de Altamira. En el corazón de España, escondida dentro de las cuevas de Altamira, se encuentra una notable muestra de arte prehistórico. Estas antiguas cavernas cuentan con un espectáculo impresionante que nos transporta a una época en la que nuestros primeros antepasados vagaban por la tierra, capturando escenas de caballos búfalos americanos y dejando sus huellas como marca de su presencia. Descubiertas a finales del siglo XIX por Marcellino Sanz de Sautuola y su hija, la autenticidad de estas pinturas rupestres suscitó un intenso debate entre los estudiosos. A muchos les resultó difícil creer que los humanos prehistóricos pudieran crear obras de arte tan complejas y avanzadas. Algunos incluso descartaron las pinturas como falsificaciones ingeniosas diseñadas para engañar y despistar. Sin embargo, cuando se descubrieron pinturas rupestres similares en toda Europa, el escepticismo dio paso al asombro. La pura complejidad y habilidad demostradas en estas antiguas obras de arte silenciaron a los escépticos. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse qué habría sucedido si este impresionante descubrimiento no se hubiera documentado cuidadosamente. Sin la evidencia de las incomparables habilidades artísticas de nuestros antepasados inmortalizadas en las paredes de estas cuevas, su dominio podría haber quedado relegado a meros cuentos susurrados, descartados como parábolas. Número 5. 3 tumbas.
La antigua civilización de Egipto ha cautivado a la humanidad durante siglos con sus enigmáticos gobernantes, dejando un legado que continúa intrigándonos hasta el día de hoy. Entre estos gobernantes destaca una figura, Akenatón, originalmente conocido como Amenhotep IV, reinó alrededor de 1353 a.C. y quizás sea mejor conocido como el padre del famoso joven faraón, el rey Tutankamón. Lo que hace que Akenatón sea particularmente fascinante es el misterio que rodea su lugar de descanso final. En lugar de una, hay 3 tumbas asociadas a él. El primero, inicialmente confundido con otra época, fue descubierto en 1817 en el Valle de los Reyes por Giovanni Battista Belzoni. Más tarde, el equipo de Akenatón sugirió que esta podría ser su tumba, datando su reinado alrededor de 1353 a.C. Otra tumba, ubicada en la ciudad capital de Akenatón, fue encontrada en 1907. A pesar de sufrir daños, contenía artefactos y relieves que representaban a Akenatón, su reina Nefertiti y sus hijas. En las cercanías también se desenterraron artefactos vinculados a su segunda esposa, Kea, y a su famoso hijo Tutankamón, lo que insinúa una conexión real. Número 4. Runamo. Una maravilla arqueológica enclavada en Bingo, Suecia. Este misterioso sitio, conocido como el dique derecho agrietado, ha desconcertado tanto a eruditos como a lugareños durante siglos, con sus misteriosas marcas que se extienden alrededor de 72 pies. La intriga que rodea a Runamo se remonta al siglo XII, cuando el cronista danés Saxo Grammaticus lo mencionó por primera vez, describiéndolo como un acantilado adornado con letras peculiares, un enigma que persistió incluso entonces, a pesar de los esfuerzos del rey danés Valdemar I, que envió expertos para descifrar los grabados. El paso del tiempo y la dureza de los elementos los habían vuelto indescifrables. Un avance rápido hasta el siglo XIX, y Runamo se encontró en el centro de un apasionado debate académico. En 1833, la Real Academia Danesa de Ciencias organizó una expedición para investigar estas runas. Entre el equipo estaba Finnur Magnusson, un filólogo que, después de luchas iniciales, afirmó haber descifrado el código, interpretándolo como una antigua oda al rey Hildon en la batalla de Vala. Sin embargo, su interpretación generó controversia y enfrentó un escepticismo generalizado. Tras el fallido intento de Magnusson, el científico sueco John Jacob Berzelius se embarcó en su propio estudio. Propuso una teoría radical que sugería que lo que parecían ser runas eran en realidad grietas naturales en la roca formadas por la antigua actividad volcánica. Número 3. La máscara funeraria guarda un extraño secreto. Un extraño misterio se apodera de las mentes de los arqueólogos rusos mientras profundizan en la peculiar historia de un antiguo entierro con un cráneo de oveja. Esta cautivadora saga comenzó con el descubrimiento de una maravillosa máscara de arcilla ubicada dentro de un túmulo funerario siberiano. Desenterrado por el profesor Anat Martinov en 1968, inicialmente se creyó que la máscara pertenecía a un joven guerrero enterrado en el túmulo funerario número 6 de Shovsky. Sin embargo, investigaciones recientes dirigidas por la profesora Natalia y el médico Konstantin Cooper han desvelado una revelación sorprendente. Contrariamente a lo esperado, la cabeza de arcilla escondida en su interior no eran los restos de un cráneo humano, sino los de una oveja. Este enigma ha dejado perplejos a los investigadores, lo que ha provocado especulaciones sobre su significado. ¿Podría esta irregularidad ser simplemente un hecho aleatorio o alude a costumbres más profundas de la antigüedad? El profesor Palm propone 2 teorías intrigantes. En primer lugar, sugiere que la máscara podría haber servido como sustituto de un hombre cuyo cuerpo se perdió en tierras lejanas o en el desierto. En esta interpretación, el cráneo de oveja simboliza un recipiente para el alma del hombre, que lo lleva al más allá. En segundo lugar, el cráneo de la oveja podría significar un renacimiento simbólico o un nuevo comienzo, marcando una transición de estatus o identidad. Además de este desconcertante descubrimiento, los arqueólogos también han desenterrado pruebas de un método de entierro ritual que implicaba una momificación parcial. Número 2. Antiguos artefactos mayas. Los antiguos artefactos mayas son como tesoros de una época misteriosa de hace mucho tiempo. Provienen del corazón de Mesoamérica, donde una vez prosperó la civilización maya. Estos artefactos son más que simples objetos antiguos. Son como piezas de un rompecabezas que los historiadores llevan siglos intentando resolver. Imagínese piedras intrincadamente talladas con extrañas escrituras, joyas deslumbrantes dignas de la realeza. Estos artefactos nos dan un vistazo a una sociedad que no solo era compleja, sino también muy avanzada para su época.
Maya. Algunos de estos artefactos no encajan del todo con lo que pensábamos que sabíamos sobre los mayas. Entre ellos se encuentran curiosos dibujos de seres de otros mundos y cuentos de viajes a las estrellas. Estas ideas no son las que normalmente asociamos con la cultura maya. Algunos expertos creen que estos dibujos podrían malinterpretarse y ser simplemente historias antiguas sin un significado más profundo, pero otros creen que podrían insinuar algo más extraordinario. Quizás los mayas tuvieron contacto con seres del espacio exterior, o quizás conocieron civilizaciones que aún nos resultan desconocidas. Estos artefactos desafían todo lo que creíamos saber sobre los mayas y su historia. Número 1. Engranajes antiguos y objetos de culto. Durante el siglo pasado, la gente del condado de Orange, en el sur de California, se ha topado con una cautivadora variedad de artefactos antiguos que se asemejan a pequeñas ruedas. Estas no son ruedas comunes y corrientes que se encuentran en carros o vehículos. En cambio, se desentierran en los campos o durante proyectos de construcción, envueltos en un misterio en cuanto a su propósito. Después de años de especulaciones, los investigadores finalmente han desentrañado el enigma que rodea a estos peculiares objetos. Estas ruedas se atribuyen a la cultura Millingstone Horizon, una antigua sociedad que prosperó en el sur de California hace entre 2000 y 500 años. Lo que hace que estos hallazgos sean aún más intrigantes es su diversidad. Vienen en 4 a 7 tipos distintos, incluidos los planos, a la parrilla, perforados y algunos sin agujeros por completo. Para aumentar la complejidad, presentan diferentes números de puntos que van desde 1 hasta la asombrosa cifra de 22, y la mayoría tiene entre 10 y 17 puntos. La precisión con la que se elaboran estas piedras sugiere el trabajo de hábiles artesanos de la antigüedad. Elaborada a partir de una variedad de materiales como hongo rojo, esquisto, arenisca, basalto o granito, cada rueda tiene su propia narrativa. Curiosamente, estas piedras podrían estar vinculadas a clanes o grupos específicos dentro de la cultura del horizonte de la piedra de moler, lo que aumenta aún más la intriga. Su frecuente descubrimiento cerca del mar o de las colinas costeras crea un patrón convincente que insinúa posibles prácticas culturales o rituales asociados con estos lugares. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias por ver y por estar aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal o darle me gusta al video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.